myschool-365.com. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro ejercicio de matemáticas estadística, página 192, ejercicio 5, que nos dice que se evaluaron a 35 estudiantes de noveno grado para obtener, ¿no es cierto?, las medidas de las calificaciones, las medidas de tendencia central, media, mediana y moda son medidas de tendencia central. Antes de proceder a resolver, tenemos que identificar cuál es la variable, es decir, cuál es XY y cuál es la frecuencia. Bien, para contestar la variable tenemos que preguntar qué es lo que se investiga, qué es lo que se desea saber, lo que se analiza. Ojo, yo sé que aquí hay los estudiantes, pero no es cualquier cosa de ellos. ¿Qué se analiza en específico? Se analiza los puntajes. Entonces, se analiza los puntajes. Por lo tanto, los puntajes son XY. Así que estos de aquí son XY. ¿De acuerdo? Es importante definir. Ahora, ¿a quiénes se les evalúa? ¿A quiénes? En este caso, ¿a quiénes serían? A los estudiantes. Entonces, los estudiantes son FI. ¿De acuerdo? Esto sería FI. Porque normalmente el número de encuestados, los que son encuestados corresponden a FI. A los estudiantes es a los que se les encuesta, a los estudiantes es a los que se les pregunta, a ellos se les evalúa. Entonces, ellos son FI. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante? Porque esta fila, entonces, la de FI, corresponde al N total, que vamos a verlo bien. De todas maneras, en este ejercicio tú podrías haber dicho que este es XY directamente, porque tenemos nosotros aquí estos intervalos que ya los vamos a analizar. Ahora, propiamente como tal no es XY, ya te voy a indicar a qué me refiero, pero voy a ponerlo aquí. Voy a poner aquí puntaje, que son los intervalos. ¿Sí? Entonces voy a poner que va de 0 a 1, los puntajes que van de 1 hasta 2, los puntajes que van de 2 a 3, los puntajes que van de 3 a 4 y los puntajes que van de 4 a 5. ¿De acuerdo? Entonces este es el intervalo. Aquí sí voy a poner verdaderamente que es XY, porque yo aquí puse que estos tienen que ver o estos son XY, pero en realidad tienen que ver con XY. Realmente aquí abro la columna de XY para que veas cómo vamos a operar con ellos. Para poner los valores de XY, que a este se le dice marca de clase, lo que yo debo hacer es sumar estos dos valores y dividir para 2. Es decir, 0 más 1 dividido para 2. ¿Cuánto es 0 más 1? Esto es 1 dividido para 2, es un medio, que eso me va a dar 0.5. O sea que en otras palabras voy a borrar, esto me va a dar 0.5, ¿de acuerdo? Ahora, si sumo 1 más 2 y dividido para 2, 1 más 2 me va a dar 3. Dividido para 2, eso es 1.5. Entonces, esto me va a dar 1.5. Y lo mismo hago con todos. 2 más 3 es 5. Dividido para 2, 2.5. 3 más 4 es 7. 7 dividido para 2 es 3.5. 4 más 5 es 9. Dividido para 2 es 4.5. Y así obtengo las marcas de clase. Ahora, lo que hemos visto en los otros ejercicios es la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que aparecen estos valores. Como tú ves, FI ya lo determinamos. FI es a quienes los encuestamos. Encuestamos a los estudiantes. Entonces, esos corresponden a FI. Cuando veas número de especies, número de estudiantes, número de personas, cantidad de doctores, etc., FI. ¿De acuerdo? Voy a poner esos valores 2, 1, el de este intervalo era 6, el del otro era 15 y el del otro era 11. Esta columna es importante porque aquí el total de esta columna es el que nos va a servir. 2 más 1, 3 más 6, 9. 9 más 15 es 24 y 24 más 11 es 35. ¿Sí? Entonces, este es el valor de n que a nosotros nos va a servir. No te olvides que es de la columna FI. Bien. ¿Para qué hicimos esa tabla? Porque vamos a calcular no la moda, eso vamos a calcular al final, voy a calcular la media, que se le dice media aritmética o promedio. La fórmula, como te he dicho en los otros videos, no te asustes, quiere decir que es la suma de cada, en este caso, valor de marca de clase por su frecuencia, es decir, por la cantidad de veces que aparece, dividido para el total. De ahí que nosotros calculamos el total. Entonces sería, a ver, voy a ponerlo acá abajito mejor, ¿no?
Entonces sería cada valor multiplicado por la cantidad de veces que aparece, más el otro valor por la cantidad de veces que aparece, 1, más el otro valor, 2.5, sería por 6, más 3.5 por 15, y más 4.5 por 11. Y como ves, así es como se resuelve esto, ¿no? Dividido para n, que son 35. Bien, entonces, ¿cuánto es 0.5 por 2? Eso me va a dar 1, más 1.5 por 1, 1.5, más 2.5 por 6 sería 15, ¿no? 15, más 3.5 por 15, ahí sí me tomó la lección. 3.5 por 15, eso me va a dar 52.5. No me imaginé esa cantidad. 52.5. 3.5 por 15, 4.5 por 11, ¿no? 4.5 por 11 es la otra cantidad, que es 49.5. Y esto dice que voy a dividir para 35. Entonces, sumemos estas cantidades. 1 más 1.5 más 15 más 52.5 y más 49.5. Veamos, eso me va a dar 119.5 sobre 35. Entonces hago esta división y me queda de la siguiente manera. 119.5 dividido para 35 es 3.41. No te olvides de la regla del redondeo, ¿sí? A mí me salió en realidad 3.41, 42, 8, 5, bla, 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 muchas cosas. Como solo estoy aproximando a 2, me fijo entonces en el tercero, en el siguiente. Si este número es 5 o mayor, este sube uno más. En vez de decir 41, debería decir 42. Pero como es menor a 5, el siguiente, entonces significa que este va a quedar como está. Entonces es 3.41. Bien, voy a calcular la mediana, que no hay que confundir con media, ¿no? La mediana. Bien, para la mediana lo que voy a tomar es el total de elementos y dividir para 2. Es decir, 35 dividido para 2. ¿Cuánto me da 35 para 2? Eso me va a dar, si pones el cálculo, 17.5. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir una nueva columna que se va a llamar frecuencia acumulada, que algunos le ponen como F minúscula con la A, otros lo ponen como F mayúscula con A. Yo le pongo con F mayúscula para indicar que es la frecuencia absoluta, pero acumulada. ¿Ya? ¿Qué diferencia tiene con esta? Bueno, voy a partir de esta mismo, voy a copiar el valor de esa mismo, de la de FI, no te olvides. Copio. Y luego, ese valor lo sumo con el siguiente, y pongo el resultado aquí. 2 más 1, eso me va a dar 3. 3 más 6 es 9. 9 más 15 es 24. Y 24 más 11 me va a dar 35. Que este valor debe coincidirme con el total de esta columna de acá, con el de allá abajo. Bien, pero eso es solo por comprobar. De todas maneras, ¿para qué me sirve saber esto? Porque debo ubicar dónde o cuál es el primero que contiene 17.5. 2 es muy pequeño, no contiene 17.5. Recuerda que en esta columna me voy a fijar para la mediana. 2 no contiene el 17.5. 3 no contiene el 17.5. 9 no contiene el 17.5. 24 ya me pasé, pero no importa, es el primero que se pasa. Recuerda, vamos al primero que lo contiene. Como 24 es el primero que de alguna manera lo contiene el 17.5, entonces, ojo, esa no es la mediana. La mediana es, voy al valor de acá, al de aquí, al de X y no te olvides. Entonces la mediana será 3.5, el valor de la mediana que nosotros estamos calculando, ¿no es cierto? Ese es el valor según como nos enseña a calcular el libro. Entonces la mediana es 3.5 porque el que está en la posición 24 de la columna de la frecuencia acumulada contiene el 17.5 de este cálculo previo que hicimos. No te confundas, la mediana no es de este valor. Esto me sirve para hacerlo de acá y de lo de acá selecciono el valor de XY. Bien, vamos con la moda. La moda es el más sencillo que hay. ¿Por qué? Porque la moda es el que tiene
más frecuencia absoluta. En otras palabras, es el que más aparece o más se repite, como dicen, ¿no es cierto? El que más se aparece. Entonces voy a la columna de FI porque este me indica cuántas veces aparece cada valor en el intervalo. El 0.5 aparece 2 veces, el 1.5 una vez, el 2.5 6 veces, pero el 3.5 aparece 15 veces. Luego el 4.5 apenas 12 veces. Entonces, ¿cuál aparece más? El 3.5, ojo, no es el 15. El 15 es cuántas veces aparece. Entonces, esto me indica que el 3.5 aparece 15 veces. Por lo tanto, la moda es 3.5 porque ese valor aparece muchas veces. Coincidencialmente, la mediana y la moda me dieron el mismo valor. Pero, ojo, voy a poner aquí que este es de la moda. El uno tuvo su análisis, el otro tuvo su análisis y no siempre me dan el mismo resultado. Aquí coincidió, ¿de acuerdo? Pero no puedes llegar a esa conclusión de que siempre son iguales. En este ejercicio han resultado iguales de acuerdo a las condiciones que hemos evaluado. Espero que este ejercicio te haya servido, te haya ayudado a aclarar algunas cosas. Si tienes dudas, contacta con nosotros a nuestros contactos o redes sociales, que estaremos dispuestos a ayudarte. Bien, nos vemos en los siguientes videos. Te espero allí. Tú eres muy capaz. Sigue adelante.